Ay, muy bien. Buenas noches con todos, apreciados hermanos. Sí, quería compartir un pensamiento espiritual y a la vez también una escritura que está en Lucas 2:9. Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, repito, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, yo quiero testificar en esta noche que esa luz, esa pequeña luz que nació en la ciudad de David, en Belén, hoy es esa gran luz que ilumina todo el mundo y es Jesucristo. Que de tiempo, alabando y glorificando al Señor mediante la obra del Templo Historia Familiar que hacemos cada uno de nosotros en nuestros hogares, en las capillas, en el templo. Y sé que gracias a Jesucristo, que Él bajó, fue al mundo de los espíritus, este pequeño niño ya hecho hombre, realmente predicó el Evangelio y gracias a Él, gracias a su gran luz, ilumina tanto a nosotros como a los que han pasado el otro velo. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Emerson. Bueno, ahora les presento a hermana Viviana Hernández. Ella es de Colombia y ella es quien estará a cargo de este bonito conversatorio y quien va a presentar a nuestros invitados especiales el día de hoy. El tiempo es suyo, hermana Vivi. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias porque han dedicado este tiempo para poder conversar. Gracias a los invitados que muy puntualmente han llegado. Gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, entonces este es el conversatorio y vamos a presentar, perdón, que este no era. Allí están viendo, no están viendo mi pantalla. Lo estamos viendo No, la todavía mano no, Vivi. Lupita. Ahora. No, Estamos viendo su pantalla, pero su pantalla tiene lo El del que Zoom. está hablando. A mí me Sí. tiene a Ajá. mí. entonces vamos a mirar dónde me quedó. Ah, ya lo encontré. Ok. Hoy tenemos unos invitados muy, muy especiales. Por la grabación. Estamos grabando, sí, Sí, ya señora. estamos grabando. Gracias, hermana Maricel. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Sí, Bueno, ahora sí. este es Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, donde aprendemos para enseñar. Entonces queremos que todos los presentes estén muy atentos porque vamos a aprender de estas cuatro maravillosas personas. ¿Sí? Nuestros invitados han aceptado estar en Principiantes y Nuevos Conversos, que es una academia espectacular porque es el inicio de la historia familiar.
¿sí? Nuestra academia es espectacular porque aquí se hacen los primeros pasos, pero no solamente es por eso, es por la calidad de equipo que tenemos. Tenemos una directora espectacular, tenemos unos participantes en la academia inigualables. Entonces yo quiero agradecer hoy también a ellos, a todos ellos que siempre se conectan, que siempre están pendientes, que siempre apoyan, que siempre están dispuestos a ayudar. Este conversatorio, como ustedes bien saben, es bendiciones de hacer historia familiar. Y como ya vemos, estamos enfocados en El Salvador. Nuestros invitados, la hermana Rocío Estrada Mejía. La hermana nació en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Ella es la tercera de 4 de los hijos del matrimonio que hicieron Daniel Estrada Valero y Domitila Mejía Farías. Se bautizó en 1983 gracias a que su hermano Alfonso Estrada, que fue el primero en aceptar conocer el Evangelio, y ella agradece eternamente. Ha sido llamada para servir a nuestro Señor Jesucristo en diferentes llamamientos a nivel de destaca. En historia familiar ha trabajado en su propia genealogía. Ella se bautizó a los 17 años. Ha sido consultora desde 2015 y consultora de la estaca desde 2020. Y hasta hace 4 meses fue llamada junto con su esposo, el hermano José Rodríguez Briones, como coordinadores de misioneros mayores de servicio de la Misión México Torreón. Y ella es secretaria bilingüe y tanatóloga. Bienvenida, hermana Rocío Estrada Mejía. Gracias, hermana Vivianita. Gracias. Gracias. Nuestro invitado siguiente es Patrick Eugenio Guapaya Lévano. Él es licenciado en marketing, entonces sabemos a quién acudir. Dice que él confeccionó y vendió ropa industrial para minería con telas técnicas ignífugas para minerías y petroleras a nivel nacional. Se bautizó cuando tenía 22 años. Prestó misión en su país de origen, Perú. Se selló en Lima, en el templo de Lima, hace 32 años. Y tiene 37 años de ser miembro. ¿Ya hicieron cálculos? Ha tenido llamamientos como presidente de distrito en varias oportunidades. Ha sido miembro del Sumo Consejo, ha sido presidente de rama, obispo, en 2 oportunidades. A nivel destaca, ha sido líder misional, presidente de hombres jóvenes. Bueno, ha tenido una cantidad de llamamientos en todo el transcurrir de la vida en la iglesia, que ha hecho carrera en ella. Ahora, de estos últimos 6 años, ha sido consultor de Templo de Historia Familiar y director de Destaca en Historia Familiar y asesor de área asignado al Consejo Lima Este, donde tuvo 10 estacas y luego de una división le asignaron 8 estacas. Ha sido misionero de servicio y están por darle otro nuevo llamamiento. Entonces, bienvenido, hermano Patrick Eugenio Guapaya Lévano. Muchas gracias, hermana. Gracias. Gracias por estar aquí. La hermana Mar Aburto Pérez González, de Ipiña. La hermana Mar Ipiña.
Su primer llamamiento a los 10 años fue maestra de guardería de los más pequeñitos en el barrio, junto con una hermana mayor. Ha tenido muchísimos llamamientos en la iglesia. Sí, ha sido maestra en la primaria, en todo, casi todas los llamamientos que tiene. Ha sido maestra de seminarios, ha sido asignada para la enseñanza de los padres, de los hijos de los 17 años, ha sido asesora de progreso personal de mujeres jóvenes, ha sido asesora de programa de niños, Fe en Dios. Bueno, como les dije, yo creo que todos los llamamientos de la primaria los ha tenido la hermana. Ha tenido también llamamientos en mujeres jóvenes, en la Sociedad de Socorro. Actualmente es consultora de Templo de Historia Familiar y es maestra de seminarios. Y en la parte profesional, la hermana Mar es auxiliar de enfermería, es contadora privada en auditorías fiscales, también es licenciada en Administración de Empresas y Finanzas. Y bueno, y tiene una cantidad de certificados en English Connect, en diseño de imagen, en maquillaje, en corte, sí, como estilista, también en publicidad. Bueno, la hermana con mucho amor ha presentado su currículum vitae y tiene una experiencia increíble y la comparte en su barrio. Bienvenida, hermana Mar Aburto Pérez González de Ipiña. Gracias, hermana. Bueno, y nuestro siguiente invitado es el hermano Murphy Sofoifa. Él nació en Amatitlán, el municipio del departamento de Guatemala. Se crió en el municipio de Palín, departamento de Escuintla, donde estudió secundaria. Conoció el Evangelio en 1987. Junto con su hermano, se bautizaron y después se bautizó el resto de familia. Su familia está conformada por 8 hijos, 27 nietos y 2 bisnietos. Se sellaron como familia en 1989 en el Templo de Guatemala. Él sirvió en misión en el país de Nicaragua en el 1995 hasta el 97. Se graduó de abogado y notario y tiene una maestría en recursos humanos. Ha tenido dentro de la iglesia muchísimos llamamientos, ¿sí? En todas las organizaciones. Como líder de sumos de sacerdotes, consejero del quórum de élderes, presidente del quórum de élderes. Bueno, el hermano tiene un perfil muy bonito en cuanto a la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales que él tiene. Ha desarrollado la carrera profesional en el área de contabilidad, recursos humanos, desarrollo de personas, ventas y seguros. Sí, y se ha desempeñado en ese medio, en muchas empresas, y es una persona que conoce cómo llevar el control y las estadísticas necesarias para la empresa o el departamento de mejoramiento de estrategias.
y así enfrenta una mejor manera de retos de mercado. Le gusta trabajar con las personas, por eso él hoy está aquí. ¿Sí? El hermano tiene muchísima experiencia y vamos a aprender de él y de todos los hermanos que están hoy aquí como invitados muchísimo. Por eso, repito, vamos a tomar nota, vamos a aguzar nuestros oídos para poder escucharlos. Y vamos a dar inicio a nuestras... Voy a dejar de compartir para darle espacio a los hermanos y vamos a iniciar. Permítame, ¿dónde estoy? Aquí. Bueno, entonces, este conversatorio es muy especial porque, bueno, voy a hacer la introducción y luego empezamos con nuestras preguntas. La historia familiar no es simplemente un registro de nombres y fechas, como todos sabemos. Es un puente que nos conecta con quienes vivieron antes de nosotros y nos ayuda a comprender mejor quiénes somos, con quienes vinieron, nos conecta con quienes vinieron antes de nosotros y nos ayuda a comprender mejor quiénes somos. Incluso en las Escrituras, el Evangelio de Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a darle un giro que nuestra directora nos ha solicitado que hagamos un giro por Navidad. Entonces, Mateo inicia su genealogía con Jesucristo, si recordamos nosotros, ¿sí? Mostrando que él también tiene raíces familiares importantes para el cumplimiento de las promesas de Dios. Y hoy hablaremos precisamente de por qué es tan relevante conocer y documentar nuestra historia familiar y cómo esta acción puede ser hermoso regalo de Navidad para nuestro Salvador. ¿Qué es lo que nosotros vamos a darle a nuestro Salvador? Entonces, por ahí está la atención que vamos a concentrar. Tenemos 3 secciones. La primera vamos a nombrarla porque es importante reconstruir nuestra historia familiar. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra primera pregunta a la hermana Estrada. ¿Qué significa, hermana, para usted conocer sus raíces familiares? ¿Y por qué es tan importante para la identidad personal y familiar? Hermana, cuéntenos. Sí, muchas gracias, hermana Vivianita. Bueno, el poder reconstruir nuestra historia, el saber de dónde provenimos para mí es muy importante. De hecho, cuando yo era muy pequeña, yo no tenía noción de lo que es el Evangelio restaurado de Jesucristo. No me habían enseñado eso, sin embargo, a mí me gustaba preguntar a mis abuelos dónde habían nacido, cómo se habían conocido, dónde se casaron, quiénes fueron sus padres, quiénes eran sus hermanos, cómo se llamaron, cuántos habían fallecido, cuántos vivían. Y yo era una niña. Yo no entendía por qué, pero me fascinaba que mi abuelita me platicara de sus padres, de sus hermanitos, de unos hermanitos que fallecieron de una pandemia o algo así. ¿Y de cuántos años murió él, abuelita? Y yo anotaba los nombres de esos hermanitos de mi abuelita. Yo por eso sé y testifico que luego que me fui estudiando, cuando conocí el Evangelio restaurado de Jesucristo, yo pude sentir que yo de aquí soy. ¿Por qué? Pues porque yo ya desde antes podía sentir ese amor por mis antepasados sin explicarme el por qué. Mi abuelita me decía, ¿y por qué me preguntas eso? ¿Por qué me preguntas todas esas cosas? No sé, abuelita, es que me fascina que me cuentes.
Me fascina escuchar tus historias. Entonces yo sabía el nombre de sus padres, de ella y de sus abuelos, de ella y de la relación que había entre su familia, de mi abuelita materna. De mi abuela por parte de mi papá no sabía mucho porque ella ya había fallecido cuando nosotros nacimos. Pero también a mi papá yo le hacía preguntas y a mis tíos, todos los tíos que llegaban a la casa eran interrogados por mí. Entonces, para mí es muy importante el saber de dónde venimos y las preguntas de oro, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Que fue cuando yo conocí la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, cuando se contestaron esas preguntas para mí. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí y a dónde vamos? Y ahora sé, mediante los estudios que he hecho de psicología, de tanatología, que hay lazos muy maravillosos, están científicamente probados, que hay lazos entre nuestra madre y nosotros, nuestro padre y nosotros. Y a su vez se van haciendo los lazos hacia sus padres de ellos. Imaginemos a nuestra mamá a nuestro lado derecho, atrás de nosotros, esté viva o no, imaginémosla ahí. Hay una relación, hay un lazo directamente formado por nuestra genética, por nuestro árbol genealógico, por energía, ¿sí? Por bendiciones del cielo. Si yo estoy bien con mi mamá de mi lado derecho, yo tengo muchas cosas en esta tierra. Tengo protección, tengo abundancia, tengo mi corazón en paz y muchas bendiciones que bajan a través de mi madre y su madre y a la vez la madre de ellas. Eso se ha comprobado y se ha estudiado, ¿verdad? Y sin embargo nosotros lo tenemos cuando hacemos nuestro árbol familiar, cuando nos enfocamos en hacer nuestra historia familiar. Y es algo maravilloso que yo he podido ir descubriendo y me quedo fascinada, porque esto ya no es algo simplemente de fe, es real, no es algo en lo que yo veo, no puedo ver y creo, es importante la fe, claro que lo es, claro que nuestro Señor Jesucristo nos ha calificado desde la preexistencia, desde antes de nacer. Claro que nuestro Señor nos ha ayudado a entender tantas cosas, pero esto es tangible. Si yo estoy bien con mi madre, imaginándola de mi lado derecho, y con mi padre, imaginándolo del lado izquierdo, hayan sido como hayan sido, porque a nosotros no nos corresponde juzgar. Sin embargo, hay también fluyen las bendiciones por parte de papi, ¿verdad? Y los padres anteriores a él. Yo lo sé y por eso para mí es tan importante, ha sido tan importante el poder llegar a un punto de genealogía, bueno, de una de mis líneas, pues descubrí que soy descendiente de un rey mexicano de los orígenes antes de la llegada de los españoles, que se llamó Moctezuma. Para nosotros ese rey Moctezuma es alguien muy importante en la llegada de los españoles y yo soy descendiente de él, de una hija suya, de una princesa que se casó con un español. Entonces yo tengo esa ascendencia de reyes y bueno, pues a lo mejor está mal que lo diga, ¿no? Me veo orgullosa, pero la verdad me siento muy feliz y me siento muy dichosa de venir de ese linaje de reyes aztecas. Ay, qué belleza, hermana. Ay, qué belleza, qué lindo. Y es verdad, ¿no? Así todos no tengamos ese linaje tan especial que nos habla la hermana Rocío, pero de verdad que nos sentimos orgullosos por esos antepasados. Y es importante reconstruir esa nuestra historia familiar. Muchísimas gracias por esa respuesta, hermana. Muchas gracias. Gracias. Hermano Patrick, ¿cómo nos ayuda el proceso de construir nuestro árbol familiar a sentir amor y conexión con nuestros antepasados? ¿Tiene Muy usted, relacionadas las preguntas. hermano, tiene usted la imagen que no sé si le pueden subir la imagen que le mandé?
No sé, hay una imagen que envié, no sé si la pueden compartir. No. Ok. Bueno, vamos explicando. Yo soy descendiente, soy el primer descendiente dentro de mi familia, de mi casta, que soy miembro de la iglesia. Mi familia es muy numerosa, tanto de parte de papá como de parte de mamá. Y yo siempre escuché de la historia de mis abuelos porque me parecía fascinante escuchar sus anécdotas, sus travesuras y sus logros. Entonces, eso hizo de que despertase en mí ese sentimiento de conocer más de ellos. Acá está. Esta foto fue tomada en el 1942, 1940 al 41, creo 42, donde aparece, con excepción de este señor de aquí que está tocando la guitarra, él es un amigo de la familia. Después todos son mis parientes. Ella fue Miss en su país, en su tierra, en Huánuco. Este joven fue llamado a ser torero, vino una torera de España a llevárselo. Este es el más pequeño de todos, medía 2 metros 10. Y así tenemos todo, bueno, alto le decíamos pequeño, pero era la moda de Gardel, así que era vestirse como Gardel. Este es en un taller de herrería de mi familia. Y estos son la familia Guapaya. Los Lébanos también tengo una cantidad similar, etcétera. Pero conocer sus vidas, conocer sus historias, hace que yo fortalezca mi identidad, no solamente como peruano, sino en el apellido Guapaya, y ver que son personas que mis parientes, que yo al bautizarme, ellos no tienen la bendición de yo pertenecer a la iglesia, de pertenecer a la iglesia, cosa que sí la tengo. Ellos no tienen el sacerdocio, no han hecho sus ordenanzas por ellos mismos. Entonces, el compromiso que yo asumo es un compromiso importante, porque soy la voz de ellos, soy el enlace de ellos para con el Señor. Entonces, es muy importante entender de dónde eres para construir tu identidad y poder desarrollar una pertenencia y una autoestima importante en ti. Eso te hace sentir y avanzar con los talentos y dones que tienen tus familiares. Tú tienes y eres parte de eso. El señor Mateo explica 3 grupos de 14 generaciones. Al final tiene Jesucristo, sale con 42 generaciones. Yo no sé si tengo acá más de 20 o 30 generaciones, pero lo importante es que todos ellos son hijos y parientes míos, hijos de Dios, mis parientes, que necesitan acercarse a Dios. Y yo a ser el primer miembro activo junto con mi esposa y mi hija, es una responsabilidad tremenda. Y eso me hace amarlos a ellos, conocer sus historias. Cada uno de ellos ha tenido pues de 6 a 9 hijos. Entonces tengo de mis primos, de mis sobrinos, de mis tíos abuelos, encontrarlos, buscarlos, ayudarles. Eso hace que yo conozca más su estilo de vida, sus hábitos de salud, sus enfermedades. He heredado varios detalles como la diabetes, la presión arterial. Ahora me cuido mejor. Algunos de ellos han muerto por diabetes, ya sé qué tengo que hacer. Pero mire todo lo que llevo a descubrir, las cosas hermosas que hicieron, los avances que lograron, sus desafíos y sus momentos tristes. Hace que yo quiera más a mi familia. Hace que yo quiera más la importancia de poder decirle a mi hija, son los tuyos. Ahora tienes que formar tu futuro. Esa es la importancia en la historia familiar. Es por eso importante no solamente hacer genealogía, sino descubrir la historia de tu familia para que tú construyas tu presente, lo fortalezcas y prepares un mejor futuro para ti, para tus nietos o la descendencia que vayas a tener. Un hermano me dijo, Patrick, pero ¿para qué si yo no tengo hijos? Claro, ahora no tienes hijos, pero la promesa que nos dio el Señor de que vamos a tener gozo es cuando cada persona tenga la oportunidad de formar una familia, porque en la familia uno tiene un gozo, el verdadero gozo del Señor. No importa qué defectos tengas o hayas tenido, las razones por las que no puedes formar una familia, pero en el milenio sí lo tendrás. Entonces, eso es hermoso, que te prepares para formar los tuyos. Eso es lo que te da la historia familiar. Eso es lo que te da el a conocer más a tus parientes.
Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Realmente nos maravilla el que sepamos nosotros tantísimos nombres, conozcamos tantas historias y amemos a tantos antepasados. Qué belleza de foto, qué belleza de historia y todo lo que alrededor se teje, ¿no? Muchas gracias. Esa pregunta quedó súper bien contestada. Muchas gracias. Hermana Mar, ¿por qué muchas personas sienten que no tienen historia familiar? De pronto nos hemos encontrado con personas así que nos dicen, no, pues que ¿para qué voy a hacer si realmente no, yo no, no, pues mi papá, mi mamá, pues mis abuelos eran personas muy sencillas y no, nosotros no tenemos historia familiar, ¿sí? Dice que, que no sienten eso que no tienen y cuál sería el mensaje que usted, hermana, le podría dar para motivarlos a iniciar, a empezar. Gracias, hermano. Pues es una gran pregunta. La verdad son tres en una. El por qué muchas personas sienten que no tienen historia familiar y que su historia no amerita escribirse y cuál sería la manera en que yo podría motivarlos a que ellos empiecen. Es una pregunta demasiado profunda y muy sensible, ¿sí? Como miembros de la iglesia, pues la respuesta tendría que estar llena de amor, de esperanza y de un propósito eterno. Sí, es la manera en que, desde mi perspectiva, humildemente, es como yo me acerco a las personas y es como yo les doy amor. Algo, si no hay amor, pues no hay esa esperanza para ellos, para nosotros, y no habría un propósito tampoco. Entonces, hay algunos pequeños puntos en la primera, desde dentro de la primera pregunta, el por qué sienten que su historia no sería importante. Usted acaba de mencionar una. Piensan que a lo mejor su vida es común, que a lo mejor su familia no hizo nada importante, que a lo mejor no vienen de personajes famosos o de héroes, ¿verdad? O que su historia no vale tanto la pena. Entonces, pero tenemos que recordar una verdad, que todos los hijos de nuestro Padre Celestial somos valiosos. Tenemos un valor infinito e incalculable. Entonces, otra de otro de los puntos también que podrían llegar a pensar eso es que su historia puede estar marcada por dolor o por silencio. Entonces, hay muchas personas que pudieron vivir en pobreza, en migración o en abandonos, que pudieron pasar muchos conflictos en su vida, que siente que ha habido muchas pérdidas también o muchos errores, que a lo mejor nadie dejó algún registro escrito o que estuviera a la mano. Entonces, ellos pueden llegar a sentir que su historia está vacía. Y nosotros tenemos que ayudarles que en realidad no está vacía. Ellos realmente está llena de mucha valentía, de mucho sacrificio y de una fe grandiosa. Y bueno, ese podría ser alguno de los puntos. Otro podría ser que nadie les enseñó cuán importante es la historia familiar o su propia historia de vida. O también nadie les invitó, porque podemos estar rodeados de todo y nadie les invita a que pregunten por sus abuelos, a que guarden fotos o documentos o a escribir recuerdos, aún dentro de nuestra propia familia, porque a lo mejor no se ha creado ese hábito. Y no es que no tengan una historia, sino que nadie les dijo que deberían preservarla y puede llegar a pasar en nuestras vidas. Entonces, otro aspecto que podría contestar esa primera parte, pueden pensar también que la historia familiar es solamente para expertos. Entonces, a veces cuando vienen los hermanos a nosotros, ya seamos como miembros, como ministrantes o como consultores, como amigos, a veces ven árboles bien grandes o con investigaciones bien complejas y algunos podrán llegar a pensar y a decirse a sí mismo, eso no es para mí. O sea, no podría llegar a hacer eso. Entonces, pero el Señor ha hecho una obra tan sencilla, tan llena de amor y accesible para todos. Entonces, incluso con pequeños pasos, nosotros podemos llegar a lograr, a poder escribir en nuestra historia.
Y en la siguiente parte de esa pregunta que dice que nuestra historia no amerita escribirse, bueno, el Evangelio nos enseña que para el Señor una historia nunca va a ser pequeña. El Salvador nos ministró a personas sencillas, no a famosos. Entonces, del mismo modo, el Señor nos enseña que nuestras vidas humildes construyen un plan eterno. Y hay una escritura que a mí me gusta mucho y que una vez que yo la encontré para mí misma en mi vida personal desde pequeña, la fui compartiendo en mi juventud y posteriormente en la misión, y hoy en día es algo que a mí me encanta. A mí me gustan mucho las escrituras, pero esta creo que encaja muy bien aquí con la historia familiar. Dice Doctrinas y Convenios 18:10 y menciona que el Señor, en o sea, en resumen, que a los ojos de Dios, cada alma es de gran valor y todos tenemos un valor. Entonces, eh, ese es el primer punto para nosotros poder escribir nuestra propia historia. Entonces, una ocasión yo le dije a, a un, a una hermana que tenía una vida muy difícil, algo así. Por eso le digo que es una pregunta muy buena, muy sensible, muy delicada, porque puede haber muchos aspectos. Yo solamente tomé estos, ¿sí? Entonces, yo le dije a ella que si Dios te conoce por tu nombre, tu historia merece entonces ser conocida y recordada. Entonces, no solamente iba a buscar a sus antepasados, sino que también sus descendientes algún día les van a buscar a nosotros o a ellos, o en este caso a esta hermana. Tus descendientes un día te van a buscar a ti. Y entonces lo que hoy registres será una gran bendición para ellos. Nuestro Padre Celestial nos ha dado una historia de vida. Nosotros sabemos este plan de salvación y sabíamos desde allá, porque por eso alzamos nuestra manita y nuestro vasito y dijimos, sí, sí, vamos a apoyar el plan. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Porque tenemos un cuerpo de carne y hueso, algo que no tiene esas huestes que fueron arrojadas del cielo. Entonces, tenemos que ayudar a que su investigación puedan sentir que realmente la historia familiar no va a juzgar a nadie por su pasado, por su historia, por su vida y sus acontecimientos que hayan tenido en su vida, ¿sí? Sino que al contrario los va a redimir. Entonces, el Señor va a guiar paso a paso a cada uno de nosotros, porque en algún momento nos vamos a tener, este, vamos a encontrarnos con familiares que decimos que, ay, yo no quiero escribir esa historia, pero el Señor nos va a guiar y nosotros necesitamos saber cada aspecto. Necesitamos empezar con lo que nosotros tengamos y podemos empezar con una fecha, con un nombre, con una historia cortita y eso sería suficiente para ese momento para empezar. Entonces, esta obra es para todos, para mí, para ustedes, para aquellos que están empezando o regresando a la iglesia o aquellos que están siendo investigadores o que son conversos, ¿sí? Entonces, no solo vamos a ayudar a los que partieron, sino que su fe va a fortalecerse, su identidad se va a afirmar y nuestro corazón se va a llenar, como lo ha sido conmigo. Entonces, tal vez nosotros podemos llegar a pensar que nuestra historia es pequeña, que para las manos del Señor incluso las historias sencillas se pueden llegar a convertir en algo grande. Y sobre todo, jamás debemos olvidar que se convierten en eternas. Entonces, debemos empezar hoy. El Señor no busca perfección. Él busca que nosotros podamos hacerlo con amor. El Señor ha preparado cada una de estas cosas para nosotros. Y quiero decirles que el poder ayudar a otros, hasta a mí misma y a mi propia familia, me ha dado la oportunidad de poder saber que esta obra es verdadera, que mi fe ha aumentado y mi testimonio sigue firme. Y que cuando yo era más pequeña, a mí se me hacía bien complicado la historia familiar, pero empecé así, con una fecha, con un nombre, con un acontecimiento, con una pequeña historia. Y más porque mi papá es hijo único. Mi abuelita, que por parte materna, solamente
conocemos que tuvo unos padres y solamente sus nombres, pero de acuerdo a su época no había registros. Y sin embargo tuve la gran e infinita bondad del Señor de saber que pude encontrar unos registros de ellos, de sus papás. Mi abuelita era huérfana. Su madre murió cuando ella nació y fue criada por sus madrinas y trabajaba en esa misma casa. Ella no recuerda absolutamente nada, nada más lo que a ella le dieron. Pero sé que el Señor, si no es en este tiempo, será de aquel lado del velo, que permitirá que podamos avanzar. Y ya sea que tengamos pequeños datos o tengamos algo más, lo agreguemos. Este, sé que las cosas del Señor tienen un propósito para hacerlo. Y sé que el Señor lo hace todo con amor. Y así nuestra identidad puede afirmarse. Toda historia, nada, ninguna es pequeña para el Señor. Toda es importante y es valiosa. Gracias, hermano. Espero haber respondido a esa pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues realmente cuando pensé en las preguntas, no creí que fuera a ahondar tanto y que pudiéramos conocerlos a ustedes. Es que esta primera sección ha sido maravillosa porque hemos podido no recibir instrucción, sino que realmente hemos recibido parte de sus almas. Sí, aquí se ha sentido cosas hermosas. Muchísimas gracias, muchas gracias, hermana, muchas gracias a todos. Qué rico, qué rico. Bueno, de todas maneras, nosotros estamos hasta las y cuarto. Tenemos tiempo, pero nuestro conversatorio tiene 3 partes, entonces vamos a acelerar un poquito y vamos a ir con nuestro cuarto invitado, el hermano Sofoifa, para preguntarle qué experiencias ha visto o él ha vivido, donde ustedes pueden reconocer la historia familiar que fortaleció los lazos entre generaciones. Hermano Morfo. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto saludarles. ¿Por qué es tan importante la historia familiar? Yo quiero comentarles que desde pequeño, hace algún tiempo les comenté a algunos de mi academia, que nosotros siempre viajábamos desde pequeños a pasar la Navidad con mis abuelos y viajábamos mucho. De hecho, como escucharon, somos 8 hijos y 2 padres, éramos una familia muy grande. Entonces, la única manera de transportarnos era por el tren, porque era más barato hacerlo de esa manera. Mis padres irse en bus o en carro era muy caro hacerlo porque nosotros vivimos casi el centro de Guatemala y mis abuelos vivían a la frontera con México. Entonces, eran como tomábamos el tren como a las 9 de la mañana y llegábamos como a las 9 de la noche, ¿verdad? Pasábamos todo el día en el tren para llegar a ver a mis abuelos. Pero una de las cosas que me gustaba era conocerlos a ellos desde pequeños, pero ellos donde vivían no había energía eléctrica, ¿verdad? Eran unos ranchos y unas casas y el baño no sé por qué lo hacían siempre afuera, no lo hacían adentro de la casa. Entonces a nosotros nos daba miedo ir al baño en las noches porque decíamos, papá, por favor, acompáñanos, porque había que pasar un tramo oscuro. Pero una de las cosas que más recuerdo es que al pasar esa parte oscura, me maravillaba ver el cielo tan limpio y estrellado, porque no había luz, ¿verdad? Entonces yo siempre lo miraba y decía, ¿qué hay ahí arriba? O sea, ¿de dónde brilla tanto? Y después yo decía, una de las cosas que más me conmovía era pensar, si me muero, ¿qué pasa conmigo? ¿A dónde voy? ¿Y será que subo y veo esas estrellas tan brillantes? ¿O a dónde voy? Y una de las cosas que a veces de verdad me hacía llorar era pensar que al morir nadie se iba a acordar de mí. Y yo decía, ¿qué tengo que hacer para que alguien se acuerde de mí?
Y siempre que yo salía y llegaba donde mis abuelos pensaba eso, al ver el cielo tan estrellado y todo. Y pues eso tenía tal vez 6, 7 años, 8, 9, y a los 10, cuando llegaron los misioneros a mi casa y me enseñaron el plan de salvación, fue una respuesta muy fuerte, porque entonces yo sabía a dónde iba después de morir. Y entonces tenía sentido todo y tenía sentido mi admiración hacia las creaciones de Dios. Y podía saber que había vida después de esta muerte y que podía yo preservarlo de esa manera, ¿no? Y me encantaba saber, después ya empiezo en la iglesia y empiezo a conocer de la historia familiar y empiezo a decir, wow, o sea, mi abuelo era mexicano, ¿verdad? Mi mamá, mi abuela guatemalteca, y empiezo a conocer de mis raíces. Y entonces eso ha hecho que mi vida sea diferente y me ha dado mucha personalidad, mucha identidad. Siempre digo que las plantas con raíces débiles se las lleva el viento, pero las fuertes siempre van a permanecer. Y en mi juventud leí un libro que decía, los árboles mueren de pie. Y eso me encantaba porque decía, tengo que tener un árbol grande. Y eso me motiva a mí e invito a todos esta noche a poder hacer su historia familiar, porque cada uno de nosotros, como decía hermana Piña, tiene una historia que merece ser contada, merece ser guardada y merece ser recordada. Gracias, hermana. No, muchísimas gracias, hermano, muchas gracias. No, qué rico poder conocerlos por medio de estas preguntas. Qué rico poder aprender, qué rico motivarnos a hacer nuestra historia familiar. Vamos entonces con la segunda parte, la sección 2, que la hemos nombrado la genealogía de Jesucristo y su significado. Entonces vamos a pedir que acortemos un poquitico las respuestas porque pues definitivamente son, pues podríamos quedarnos unas 3 horas, yo creo, acá, pero no nos dejan tanto. Bueno, hermana Estrada, en el Evangelio de Mateo encontramos un registro genealógico de Jesús desde Abraham hasta él. ¿Usted qué cree? ¿Por qué cree que ese registro aparece tan explícitamente al comienzo del Evangelio? Cuéntenos. ¿Sí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, hermana, sí la Ah, escuchamos. gracias. Bueno, las genealogías han sido importantes, de hecho, desde el inicio del mundo, porque tenemos las genealogías también de Adán y todos sus descendientes, ¿verdad? Desde Adán, perdón, para acá, tenemos genealogía. Se fue escribiendo, entonces la genealogía de Jesucristo, pues no podía ser menos importante. Cuando yo sé esto de la genealogía de Jesucristo, que es un dato muy importante porque pues él viene, incluso toman en cuenta la genealogía de José, que sabemos que no es su padre, digamos, biológico, pero se toma en cuenta también esa genealogía porque hay que tener bases y hay que tener historia. El Padre Celestial nos ha instruido, nos ha enseñado que debemos estar escribiendo, ¿sí? La genealogía y todos los datos que se vayan suscitando, las historias de nuestra vida, de nuestro paso por la tierra. ¿Qué tan importante será, verdad? Y a mí se me vino a la mente la escritura que viene en Malaquías 4, el 5 y el 6, que dice así: He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Sabemos que va a ser el día de Jehová grande y terrible, pues grande para quienes nos esforzamos por obedecer sus mandamientos, que yo me incluyo, porque debemos hacerlo, debemos incluirnos, ¿verdad? No es orgullo ni es falsa modestia, sino debemos incluirnos.
y terrible para todos aquellos que pues no hacen caso a las enseñanzas del Salvador o a las escrituras que vienen en los registros sagrados, como la Biblia, el Libro de Mormón, etcétera. Y luego en el versículo 6 dice, Él, estamos hablando de Elías el profeta, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta escritura para todos nosotros que sabemos de dónde procede, que sabemos que esa es una profecía de lo que iba a estar ocurriendo en estos últimos tiempos, que tenemos que volver el corazón hacia nuestros padres. ¿Cómo? Pues buscando sus registros, incluyéndolos en nuestro árbol familiar y los registros de los padres de ellos y de sus hermanos, etcétera. También se viene a mi mente cuando Cristo estaba en la cruz, que ve a su madre María entre la gente que estaba ahí observando y le dice a Juan, su discípulo, le dice, Juan, he ahí a tu madre. Y a María le dice, madre, he ahí a tu hijo. La estaba encargando con Juan, a su mamá. Entonces, para Cristo también, aunque su misión estaba terminando, él tenía esa visión de poder, de enseñarnos, aunque estaba en la cruz, de enseñarnos cómo es importante nuestros padres en la tierra, ¿sí? Y a su vez, como decía en mi participación anterior, los padres de ellos también son importantes, puesto que es un mandamiento honrar a nuestros padres, ¿verdad? Si vamos otra vez a los mandamientos, en la Biblia, en el libro de Mormón, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra y también sean prósperos, dice en Isaías. Entonces, nosotros sabemos que la genealogía es importante y que tenemos ese ejemplo del Salvador, ¿verdad? Que tuvo su genealogía, que le dio importancia a su genealogía y luego en el libro de Mormón, cuando el Señor hace que el pueblo, que los hijos de Leí, cuando salieron de la cautividad, volvieran, regresaran por sus genealogías. Eso es tan importante y nosotros lo tenemos, lo hemos rescatado y estamos trabajando para que así sea y enseñando a otros a hacer lo mismo. Gracias. No, muchísimas gracias. Sí, señora, pues nos hizo un recorrido por esa genealogía tan importante. Muchas, muchas gracias. Sí, señora. Hermano Patrick, ¿qué nos enseña la genealogía de Cristo sobre la importancia de la familia en el plan eterno de Dios? ¿Usted qué nos dice? Ok, hermanita, gracias por la pregunta. Quisiera aportar algo, agregar más a lo que la hermana comentó. Este, para el judío era muy importante entender que Cristo era el Mesías. En Abraham, en Génesis 22:18, es la promesa que le dice Dios a Abraham, que por él iba a venir su descendencia en la salvación. Y lo mismo leemos en Samuel 17, de 12 al 13, con respecto al David. Entonces el judío tenía que saber que realmente Jesucristo era descendiente, y era el hijo que venía de Abraham, era la promesa de David. Entonces el judío tenía que tenerlo claro. Por eso que separa tres grupos de 14 generaciones, sumando, como dije hace un rato, 14 generaciones en total. Con eso, Mateo le demuestra al judío que Jesús es es la persona que personifica la promesa que se le dio a Abraham y a David. Por eso que tiene que ser muy detallado cuanto a esto. Conversaba con un amigo que no hace historia familiar, no hacía, mejor dicho, y le pregunté, ¿cómo quieres que te recuerden? Le digo, bueno, no sé, no me incomoda cómo me recuerdan, en fin, yo hago mis cosas, etcétera. Y le digo, pero ¿tienes hijos? Sí, pero ¿dónde estará? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Le digo, como un hombre, veo acá, veo tus talentos, tus cualidades. Comencé a decir los atributos que yo veía en él. Él me dijo, no me había puesto a pensar en eso. Ponte a escribir, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Y a quién se lo vas a dejar? Cuando pasó el tiempo, me di con la sorpresa que había hecho una genealogía a su manera y había avanzado bastante. Ya tenía como un pequeño libro de más o menos 200 páginas de las cosas que hizo, de sus anécdotas y su historia personal. Yo digo, ahora imagínate encontrar de tus parientes,
Me dijo, sí, mira, me he adelantado y comenzó a sacarme de 4 generaciones. Yo le digo, ¿te das la importancia de dejar ese legado para alguien de bien? En eso consiste en hacer tu genealogía. Es demostrar lo que tú eres y lo que has hecho a otras personas. Porque para eso venimos, para ayudar a otros. Y con tu ejemplo de vida, fortaleces. Y me dijo, mira, nunca lo había pensado y comenzamos a conversar con él y lo hizo. Y me alegró ver cómo una persona que no creía en estas cosas comenzó a despertar el sentimiento de dejar un legado bajo la historia de las cosas que hizo. Es importante tener su historia personal, es importante tener un registro a tus descendientes. Cuando conversaba con algunos hermanos ya mayores de 80 años que no habían hecho su historia familiar o estaba yo ayudándoles, yo le digo, ¿qué anécdota recuerdas? A ver, ¿recuerdas a las hermanas, no? ¿Recuerdas el primer beso? Y las viejitas, no, uy, comenzaban a ruborizarse. Y después al viejito, ¿cuál fue la travesura más grande que hiciste sin nadie te pescó? O si no, ¿cómo eran los carnavales en tu época? ¿Cuál fue la mejor Navidad que viviste? Cuando yo regresaba a la semana o a los 15 días, no solamente recordaban esas anécdotas, sino tenían detalles de lo que había hecho una prima, una travesura que hizo un hermano, y cosas que no tenían ellos en ese momento, ¿no? Pero iban recordando. Entonces comencé a registrarles y comencé a hacerles como un pequeño en Word sus historias. Y ellos comenzaban a buscar, entonces llamé a algunos hombres jóvenes, apuntan las historias que el hermano te había comentado. Y el viejito contaba, la hermanita contaba, y los hombres jóvenes transcribían y transcribían todo. Y se hizo una bonita feria de genealógica, donde los hermanos contaban sus experiencias. Y después salían contando cosas que no habían registrado, pero sí les vino a la memoria. Cuando se vestían con la ropa del cancán, cuando las primeras faldas altas que llevaban las señoras. O sea, fue bonito y enriquecedor ver que una persona demuestra y deja un legado para que tu entorno vea la importancia de lo que es una vida, que tenemos un propósito y un fin de ayudar a otros a acercarse a Dios, con tu historia, con tu estilo de vida, porque eres luz para otros, eres fortaleza para otros, porque tus debilidades o tus fortalezas son las debilidades de otros que vas a ayudar a nutrir y ayudar a que crezcan. Hacer la historia familiar me ha traído muchas experiencias y un testimonio muy grande, de un amor muy importante para mi entorno. Y en lo que rescato de todo esto es que el Señor me ha enseñado, por medio de la historia familiar, me ha enseñado a que hay otros hermanos que también van a tener la oportunidad de crecer si les enseñamos el camino, como le pasó a este amigo. Mi hija se encuentra con un amigo de la universidad y le dice, ¿qué haces tú? Porque mi hija justo estaba ya dando información de algo familiar. Y mi hija le comienza a explicar y él, a ver cómo consiste esto. Y le abre una cuenta en el FamilySearch. El joven le explicó y llevó sus datos. A los pocos días, cuando conversó nuevamente en la universidad, se encuentra mi hija con el joven, dijo, llamé a mi mamá, llamé a mi tía, llamé a mi prima, y el chico había avanzado 8 generaciones. Increíble, en 3, 4 días. Y le gustó, y el joven no es miembro, por supuesto, y está aquí llena de información, y mi hija le enseñó a subir fotos, y comenzó a subir fotos al Family, y el joven está sumamente entusiasmado con este formato de Family Ser. Hermanitos, yo le puedo certificar que el amor hacia nuestros antepasados comienza con uno mismo, amándote a ti y ayudando a que otros se acerquen más a Dios por medio de sus historias. Buenas o malas, va a servir de anécdota y de aprendizaje para otros que están empezando. Eso sí, yo lo aprendí, hermano. Muchísimas gracias. Pues qué motivación para que todos hagamos realmente y motivemos a otros. Mire los resultados que podemos tener. Muchísimas gracias. Sí, señor. Bueno, vamos entonces con la hermana Ipiña. Cuéntenos, la genealogía de Jesús incluye nombres de hombres y mujeres con historias muy variadas.
¿Qué mensaje espiritual podemos sacar de eso? Cuéntenos, hermana. Tiene su micrófono apagado, hermana Mar. Mire, yo ya toda inspirada. Y ya nos perdimos un pedacito. Adelante, hermana. Bueno, bueno, a mí me tocó esa pregunta junto con la genealogía, ¿verdad? Las personas variadas. Aun cuando la genealogía habla mucho en Mateo de hombres, hay dos mujeres importantes, el cual me tocó explicar el ejemplo de esas vidas, tanto de Ruth como de Rahab, ¿sí? Ruth, pues era una mujer moabita, ¿verdad? Que enviudó y decidió permanecer con su suegra. Y esta Raba, pues era una mujer cananea. Entonces, podemos ver la diferencia de una y de otra, tanto de Ruth como de Rabat, en la genealogía de Jesucristo. Pero transmite un mensaje doctrinal, espiritual y profundamente esperanzador, sobre todo por el valor eterno de cada persona y familia. Y doy continuidad a lo que vimos hace un momento con la pregunta anterior. Y ellas, en esa genealogía, aun cuando lo vemos ahí en Mateo 1, este, pues nos da testimonio de este plan de salvación que les había mencionado. Y, de esa misericordia que el Padre Celestial tiene para todos nosotros y lo valiosos que somos, de que todas las personas tienen un lugar en su obra. Entonces, a pesar de que ellas venían de descendencias diferentes, su genealogía, se unió y son parte de la genealogía de El Salvador. Ya no voy a explicar, en cuanto a ello, pero pueden leer, ahí en Mateo 1 y también el gran testimonio que cada una de ellas obtuvo. Uno, su conversión, por ejemplo, la de Ruth, que fue muy poderosa, que el cual decidió ella poder seguir al Dios de Israel. En ese capítulo de Ruth, del 1 y versículo 16 menciona, ¿verdad? Que dice, tu pueblo, dice, será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Podemos ver la gran fe de esa gran mujer y cómo ella representa a quienes eligen hacer convenios sin importar su pasado. Ruth, pues decidió el poder seguir siendo fiel a ese Dios que conoció. Y gracias a eso, al estar recogiendo espigas, que fue un acto de humildad, este, pudo tener o entrar en esa línea genealógica que la llevó al Salvador. ¿Sí? Entonces, contrajo un matrimonio, la cual le dio la oportunidad de ser parte de ese linaje. Entonces, este, y con Rabat, bueno, pues a pesar de ser una mujer cananea, perdón, tenía un pasado, considerado pecaminoso para esa época. eh, su gran valentía, su amor al poder, servir al Señor, al poder esconder a esos espías en ese conflicto que estaba en su ciudad de Jericó. Su fe realmente abre ese camino que va a la redención para cada uno, que es lo que nosotros también queremos en esta tierra, al igual que ella y al igual que nuestros antepasados. ¿Sí? Entonces, Rabat conoció a ese Dios verdadero y actuó con fe cuando protegió a esos espías. Entonces, ahí lo pueden encontrar en Josué 2, ¿verdad? En ese capítulo pueden leer toda su historia ya más detenidamente y con y con más detalle. Entonces, ella nos demuestra, ¿verdad?, que el arrepentimiento también puede cambiar nuestro destino eterno. Desde su pasado no definió el futuro que ella tenía presente. Como vimos en la pregunta anterior, pues a veces pensamos que nuestras historias no pueden ser escritas por ciertas circunstancias y mencioné algunas de ellas. Entonces, aquí podemos ver las vidas de dos mujeres tan diferentes, pero con una fe grande. Entonces, y bueno, con ellas nos demuestra, ¿verdad?, que el plan de salvación es inclusivo, ¿sí? No, no somos extranjeros, ni marginados, ni personas con errores. Recuerden que todos somos y tenemos un lugar en la familia de Dios. Entonces, Dios trabaja realmente con familias reales, somos reales, nuestras historias son reales. Entonces, la genealogía
nos muestra, ¿verdad? La del Salvador, que la exaltación se construye de generación por generación. La redención se hereda espiritualmente. Cuando nosotros tomamos la decisión de poder convertirnos al Señor a través de un bautismo, estamos diciéndole que vamos a seguir su ejemplo. Entonces, nuestra historia, nuestra familia también importa y también puede ser santificada a través de la expiación de Cristo. Nuestros errores que hayamos tenido en nuestro pasado no cancelan nuestro futuro eterno para nadie. Todos tenemos la disponibilidad de poder ser parte de esta línea del Salvador, porque en algún momento todos nuestros árboles y nuestra línea de genealogía se unirá a la de Cristo y seremos uno solo, como lo dicen las Escrituras. Entonces, la genealogía del Salvador pues nos va a enseñar que Dios no borra historias difíciles, sino que las redime. Y cada nombre en un árbol familiar representa una vida por la cual Cristo dio la suya. Yo sé que al poder leer las escrituras y poder saber de las historias, todas tenemos historias diferentes. Y Ruth nos enseña que la fidelidad nos conecta con el cielo. Rabba nos enseña que la fe nos abre la puerta a la redención. Y ambas nos enseñan que el Salvador vino de una familia real para salvar familias reales. Y por eso, al reconstruir nuestra historia familiar, no vamos a buscar la perfección, sino esa conexión, esa redención y esos convenios eternos que ya hemos hecho. Y gracias, hermanas. Muchísimas gracias, hermana Emar. Muchas gracias. Pues se ha sentido un espíritu muy hermoso, muy hermoso. Pues por tiempo vamos a dejar las dos sesiones y vamos a terminar con el hermano Murphy y hacemos una, un resumen o una conclusión, perdón, no resumen, sino conclusión. Y entonces vamos a preguntarle al hermano Sofoifa, ¿cómo puede el ejemplo de la genealogía de Cristo inspirar a nuestras familias a valorar sus propias historias? Ok, me encanta la pregunta. Dentro de la genealogía de Cristo hubo de todo, como la hermana Mar nos hizo favor de contarnos algunas de ellas. Entonces, no tenemos una historia familiar perfecta, tenemos familias imperfectas. Entonces, el conocer nuestra historia familiar, a veces, pues es que dicha la hermana Rocío, tener una sangre de una realeza, ¿verdad? Y cuando nosotros seguimos haciendo nuestra historia familiar, generalmente le pegamos a personajes en la historia que nosotros no sabíamos. A veces buenos, a veces malos. Pero no es nuestro derecho el juzgarles, sino es nuestro derecho el saber y conocer sus historias, porque son historias formadas a veces con sangre, a veces con mucho sacrificio, a veces con muchos recuerdos, con mucho legado que nos ha dejado. Entonces es nuestra labor, es nuestro trabajo el poder hacerlas, el poder recordarlas, el transmitirlas a nuestras generaciones, el conocerlas. Entre más conozcamos nuestro pasado, tendremos una mejor identidad, porque nuestro futuro es brillante, como el profeta siempre lo ha dicho, y que un día todos nos podamos reunir en esa, al final, hermana Viviana es mi hermana, hermana Lupita es mi hermana, hermana Rocío es mi hermana. Nuestros árboles se unirán y glorificaremos al Padre gracias a esta historia familiar. Pues muchísimas gracias, hermano Sofoifa. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra última sesión era cómo motivar a todos los hermanos, cómo, a ver, les digo, era hacer el árbol familiar como un regalo espiritual esta Navidad.
Y eso es lo que quiere nuestra directora para esta Navidad. Cómo nosotros podemos, permítame, yo les comparto y cómo podemos nosotros, voy a dejarles rodar un videito corto. Permítame. No, este ya se fue. Vamos a compartir una en los grupos. Yo se la voy a enviar a la hermana Lupita, y ella puede hacerla llegar a todos los grupos para que nosotros podamos compartir esa. A ver, permítame, yo se las muestro. Ay, qué pena, qué pena. Es una, se me perdió. Es una invitación que nosotros podemos hacer a otras personas. Es esta invitación para poderla hacer. Dice, en esta Navidad te invito a descubrir a tus antepasados y a crear tu árbol genealógico. Entonces, esta invitación es entonces colocan el nombre de la persona y de parte entonces de ustedes, de cada uno de ustedes. Entonces, ustedes la pueden editar y pueden enviársela a muchas personas para motivarlos a hacer la historia familiar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a dejar rodar el video un momentico, no nos demoramos nada y terminamos y damos la agenda nuevamente a la hermana Lupita. Bueno, entonces vamos aquí. Entonces aquí nosotros tenemos en el WhatsApp y buscamos a la persona donde queremos nosotros hacer la invitación, a quien le vamos a enviar la invitación. ¿Cierto? En este caso, Camila Andrea. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Buscamos la imagen, y en este caso está aquí, la ubico. Cuando pues nos la hayan enviado, entonces aquí colocamos la letra AA y aquí colocamos el nombre a quien yo se lo voy a enviar, Camila, y ponemos OK. Y yo puedo manejarla, entonces aquí ya la puedo manejar, para colocarla abajo, entonces con un dedo la coloco y con otro dedo sobre la pantalla la hago pequeñita. Sí, eso. Y la puedo ubicar donde queda. Igual para colocar de parte de, entonces igual voy a la letra y aquí coloco mi nombre, ¿sí? Y hago lo mismo, entonces coloco con un dedo sobre el nombre y otro en otra parte de la pantalla para hacerlo pequeñito y la ubico donde es. Entonces esa es la manera como vamos a poder editar la tarjeta para que nosotros podamos enviarla a muchas personas. Allí le podemos cambiar la letra, le podemos cambiar el color, el fondo también le podemos cambiar y es así como podemos enviar nuestra tarjeta con el nombre propio pues a cada persona que le vamos a enviar. Entonces ese es el regalo que da la academia a todos ustedes y pues agradecemos inmensamente que nos hayan primeramente a nuestros invitados, a todos los hermanos que se unieron a esta actividad. Recordemos que historia familiar se hace en Femilicer, se hace en un 90% son no miembros, entonces no pensemos, es que esa no es miembro, entonces yo no la puedo invitar a hacer historia familiar. No, a cualquier persona. Son, como les digo, el 90% son no miembros, o sea que a todo aquel que podamos enviarle la tarjeta
y entonces motivarlo y te van a contestar, ay, cuéntame, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Si quieren, les pueden enviar una descripción bien con el link para que entren a Family Stars como ustedes desean. Ahí sí está a que ustedes su imaginación lo lleven y inspirados pueden solicitar a Dios que los guíe para saber qué personas están listas para empezar a hacer historia familiar. Entonces, pues esta es nuestro conversatorio. Nuevamente agradecemos a la hermana Estrada, a la hermana Ipiña, al hermano Patrick Guapaya, al hermano Sofoifa por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. A usted, hermana, por invitarnos. Gracias, hermana, por el tiempo que me dio. Gracias a todos. Gracias en especial a la Academia de Principiantes. Soy muy feliz ahí. Les amo. Lupita, te devuelvo la dirección. Muchas gracias, Vivi. Estuvo espectacular como siempre este conversatorio. Gracias por todo el trabajo que haces. Damos gracias de igual manera a nuestros invitados. Les apreciamos mucho, les queremos. Es siempre un gusto tenerlos con nosotros. Hermano Patrick, esperamos que no sea la primera colaboración, sino que tengamos varias. Hermano Murphy, muchas gracias. Hermana Mar, creo que se tuvo que ir porque ella va a dar la clase.